unieron bajo una premisa. Encontraron un ideal y hoy están aquí, queriendo marcar diferencia sobre la carretera. Eric y Alex son Ace Café Bogotá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Ace Café Bogotá. Quien les habla en este momento, Alexander Triana. Sí, señores, el mismo que está detrás de la voz de los videos que ustedes han empezado a ver en nuestro canal de YouTube. Hace un tiempo, Eric llegó a la cancha donde yo jugaba voleibol. Porque sí, aunque ustedes no lo crean, Eric hace unos 10 años más o menos también jugaba voleibol. Él era centro, pues él es alto. Yo en ese momento estaba jugando como pasador. Pero bueno, eso es otra historia, eso es otro cuento. Resulta que ese día que llegó Eric, me dijo, venga loco, lo que pasa es que yo he visto que usted está como con un tema interesante. Yo ahí estaba trabajando en medios de comunicación haciendo cubrimiento de conflicto armado y me dijo, venga hermano, sentémonos y hablemos de un proyecto que tengo en mente. Yo quiero hacer un programa, un proyecto en el que se hable del mundo motor, en el que sea ir más allá, porque es que hablar de motos no solamente montes en una moto, abra el switch y hágale. No, entonces yo tenía en la cabeza algo similar, pero desde el mundo de los carros. Y le dije, venga hermano, sentémonos y hablemos. Él quería dar el paso hacia el mundo audiovisual. Yo le dije, pues hermano, yo sé editar algo, no soy el más teso, pero pues me defiendo. Me dijo, venga, unamos esfuerzos, hágale. Eric tuvo que irse en un momento para Estados Unidos y aún así seguimos como con la idea y yo le daba como pautas de qué cositas ir grabando, la manera que era más adecuada de grabar y bueno, unos recursos técnicos que obviamente iban a ser fundamentales. Eric estuvo por Jefferson, por Oyster Bay y a raíz de eso hace poco sacamos el segundo episodio en el cual hablamos de Oyster Bay, pero el lenguaje audiovisual, el formato, no se presta como para algo más extenso. Y hoy queremos traerles una sinopsis o mejor dicho, apartes que no se vieron en ese episodio. Así es que arranquemos. Bienvenidos. Esto es Ace Café Bogotá. En los dos primeros episodios, especialmente en el primero, hablamos sobre la influencia que tuvo las motocicletas en la Primera, la Segunda Guerra Mundial. También hablamos sobre el origen, la bicicleta. Pero quedaron cositas como ahí en el tintero, como vainitas ahí que no pudimos meter y que nos parecieron importantes. Por eso, en la visita que Eric hizo a Oyster Bay, 20th Century Cycles, el museo de Billy Joe, quedaron como vainas ahí rondando en mi cabeza y también en la de Eric. Por eso hoy les hemos traído este pequeño especial, este primer podcast que hacemos en conjunto para que ustedes se hagan una idea un poco más allá de lo que es la historia, de lo que involucra directamente el rodar, 2 o 4 ruedas. Pero arranquemos primero con las 2 ruedas, ¿no? Eric estuvo en ese museo, vio algo maravilloso, yo quedé estupefacto con las imágenes que él me mostró y en esa charla mientras Eric lavaba su moto, le hacía el mantenimiento y demás, no tuve la más mínima duda en acercarme y preguntarle cómo fue su experiencia. Si es que bueno, aquí les dejo fragmentos de aquel momento. En medio de toda esa visita, ¿qué enseñanza le dejó 20th Century Cycles? Por ejemplo, yo antes de hacer ese viaje, mi concepto de la cultura norteamericana en torno a motocicletas era que solamente ellos hacían motos chopper. Entonces venía con eso que me dejó mi Discovery Channel de que todas las motos eran chopper y todo el tema. Entonces no vi que cuando se habla de custom se habla de una cantidad de variantes. Allí hablando con ellos me mostraron lo que era la influencia, por ejemplo en marcas como Indian, en lo que se conoce como el Dirty Track o el Flat Track. Y eso es una locura porque eso es el ADN o desde donde parte Indian, Excelsior, Merkel Motorcycles, que eran esas empresas que se formaron en esa época, de las que hoy pues podemos decir que quedan Harley, Indian y parte de Victory. Pero eso eran motocicletas robustas con las que se podían llegar precisamente en ese tipo de carreteras o pistas más bien, que eran de barro, eran de polvo, ¿sí? O sea, ellos querían asemejar lo que pasaba en los hipódromos en la era romana.
Entonces ellos también colocaban como 2 motocicletas en frente y una carroza. Entonces eso era una especie de emoción de volver a esa época en la que se hablaba de el caballo de acero como el símbolo de libertad, y eso era lo que veníamos hablando la vez pasada. Era precisamente cómo la cultura de Estados Unidos se enfoca en ese tema de, oiga, quien maneja una motocicleta es el que tiene el tema en orden de moda, el que está actualizado, ese tipo de cosas. Pero el otro contraste es que como la cultura de los Estados Unidos, por ejemplo, en la costa de Nueva York, ¿sí?, en Boston, lugares así, la cultura era muy conservadora. Entonces las personas que tenían esa estética, entonces digamos, ¿cuál era la estética? Era una estética de pantalones ajustados, de botas altas, de camisas leñadoras, ¿sí? Oiga, me estoy describiendo, ¿qué loco? Sí, le quedó gustando, pues. Sí, me quedó gustando el tema. Pero entonces la variación es que ese concepto de motociclista pega en la moda. Entonces, por ejemplo, el tema de los vaqueros, pero el del jean, ¿sí?, que aparece con Marlon Brando, es un tema de estética que desde ahí en adelante se va a volver famoso, o sea, se vuelve un tema más de la cultura mainstream en torno a las motocicletas, y eso es un valor que nos dejan, por ejemplo, después, cuando la gente quería, o sea, cuando el gobierno comienza a restringir todo el tema de las carreras por la cantidad de gente que se mató en todas esas competencias de flat track, de dirty track, porque además de esas competencias se decían también una propuesta para que los productores de motocicletas, en este caso Indian, Harley Davidson, Excelsior, Merkel, pudieran vender más, es que hacían competencias. Pero como no estaba todavía desarrollado todo ese tema de dónde poder competir, lo hacían en pistas de bicicletas. Entonces recordemos cómo es el circuito, esos circuitos que son de madera, súper inclinados. Entonces imagínense usted estar en una bicicleta con motor, o sea, eso les estoy hablando de 1905, 1910, 1920, en la que la gente armaba una armazón con una bicicleta, le colocaba motor y llegaban hasta las 100 millas por hora. O sea, 100 millas por hora son 160 kilómetros en una máquina que no tiene frenos. Es decir, suspensión. En ese momento se puede decir que es cuando la AMA decide empezar a explorar otro tipo de carreras, porque ellos iniciaron haciendo carreras en pista de barro. Exacto. Y en terreno plano. Exacto, pero ¿qué pasa? El cuerpo de entusiastas que estaba más en torno a ese tema fue la gente que llegó después de la Primera Guerra Mundial, la gente que llegó después de la Segunda Guerra Mundial, porque son personas que llegaron con el billete que les dejó pues haber luchado en los frentes en Europa. Una supuesta pensión que les dio el gobierno. Esa pensión. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pudieron comprar muchas de las motocicletas o vehículos que utilizaban en las guerras. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que esas motos ya eran usadas, ¿no? Eran de segunda, y lo que hacían era que la vendían a menor costo, porque obvio, pues no tenían gente para ese mercado. Es que es un tema muy parecido, por ejemplo, cuando se hacen los Olímpicos. Por ejemplo, cuando se hace un mundial, se hacen todos esos estadios y después de todas las competencias todo eso queda ya arrumado. Eso pasó con las motocicletas. O sea, que hay una cantidad de lotes gigantes de motocicletas en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, hasta en Rusia, ¿sí? O incluso en el norte de África quedó mucha parte de maquinaria durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hizo la gente? Como bueno, tomemos partes de varias motocicletas y hagamos una motocicleta Frankenstein. Y de ahí es donde empiezan a nacer las chopper, las bomber. Esos conceptos del chopper y del custom vienen de toda esa parte. Entonces vamos a ver después el tema del bober. El bober es precisamente eso que viene de esas palabras de bob. Es una manera de decir como cortar, ¿sí? Ahí viene todo ese tipo de cultura. Entonces, como lo vemos, pues Estados Unidos es, digamos que un actor muy importante en el mundo de motocicletas precisamente por ese tipo de cosas. Y hablando un poquito de todo, ahí usted no encontró de las motos esas que usaron en la guerra, la Primera y la Segunda Guerra, no había ahí. Sí, ahí me encontré varias motocicletas de Harley Davidson. Entonces uno se encuentra unas Harley Davidson que fueron utilizadas por japoneses, y es un tema bien particular, porque los americanos, cuando se inicia toda la campaña del Pacífico,
está todo el tema de como tal retraer a los japoneses de todas las posiciones y todas las islas que se habían tomado durante la invasión del Pacífico. Entonces ese plan que ellos tuvieron fue llegar a las islas y tratar de acceder con el poco arsenal que podían llegar. Y ahí fue cuando se encuentra un tema de las motocicletas. O sea, la movilidad tan práctica que tiene una motocicleta para ser desembarcado, por ejemplo, que la botaban desde aviones, ¿sí? La Royal, exacto, la Pulga. Exacto, esa Royal Enfield en particular la descargaban desde aeronaves y se abrió un paracaídas para que las personas y los soldados en tierra la recogieran y pudieran hacer los recorridos. Una motocicleta de reconocimiento, que a diferencia, por ejemplo, de marcas como Triumph, o más bien, digámoslo así, en el tema de las motocicletas americanas, que es lo que nos interesa, es Harley Davidson, es Indian, eran motos grandes, pesadísimas, que se enterraban en el barro. Entonces imagínese usted en Normandía tratando en el día de, o lo que pasó después del día de, una lluvia terrible, tratando de salir del barro con una moto pesada, pues ahí quedaba atrapado. Entonces ese fue el bonus, por ejemplo, de esa motocicleta que presentó Royal Enfield. Entonces, algo magnífico. Si usted vuelve a Estados Unidos, ¿usted iría de nuevo a 20th Century Cycles? Sí, yo iría allá. ¿Qué le faltó por ver o qué le faltó por aprender? Yo hice muy buenas amistades allá. Me gustaría tener la oportunidad de salir a rodar con la gente de allá y entrar un poco en detalles, por ejemplo, de mecánica con las personas que trabajan en 20th Century Cycles, porque si bien ellos hablan de todo el tema de cultura, ellos también hablan, por ejemplo, mire, yo sé dónde se consiguen las llantas de tal referencia para que su moto sea más clásica, o por ejemplo le conozco el lugar donde pueden hacer modificaciones para que su moto sea más de competencia, para que su moto tenga un poco más de rendimiento. ¿Sí me entiendes? O sea, es un nicho en el que uno se puede encontrar personas que le brindan a usted la oportunidad de poder soñar más y permitirse usted pensar en tener una moto diferente a todas las demás, que eso es lo que yo quiero con esta belleza, precisamente eso es lo que estamos haciendo con Lawrence, y de poquito a poco lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, ellos me decían como, mire, vaya con Cooker Tires, que es una tienda que se especializa en todo el tema de neumáticos. Entonces fue claro, mire, ese tipo de referencia le sirve, porque esta llanta va mejor con ese tipo de motocicletas, con base en el ring, con base en el tamaño de la tijera. Y ellos le explican un poco más de eso, y eso es lo interesante. O sea, el mercado de Estados Unidos va al detalle. ¿Qué quiere decir ellos? Ellos como consumidores y como vendedores le llevan a usted a especificarle todo, a decirle como, mire, esta llanta es para esto, usted no le puede colocar esto por eso, ¿sí me entiende? O sea, ya hay una conciencia mucho más estricta con base en lo que usted quiere hacer. Es decir, aquí muchas veces como locos empezamos a modificar sin tener en cuenta, por ejemplo, un tema de ley o un tema que puede terminar afectando y que uno termine con la moto en los patios. Allá todo se hace con base en la ley. Eso es lo interesante. Entonces, incluso hay foros en los que la gente viene a discutir como con base en la nueva ley que pusieron, toca hacer un tema para bajar los decibeles en las motocicletas, con el ruido que se está haciendo, cosas así. Aquí la gente, lastimosamente, la comunidad en Colombia le falta fortalecer ese tipo de cosas, y eso es algo que quisiéramos hacer en Colombia con base en esas experiencias. ¿Cuál cree que fue el pensamiento de Billy Joe para montar este sitio y por qué aliarse con Alex? Yo creo, bueno, es que lo importante es que Alex es un mecánico súper importante, tiene unos conocimientos en varias marcas. Entonces, pues, como mecánico, el tipo es una locura. Tiene su podcast también y ha trabajado en varios proyectos de restauración. Entonces, el tema de restauración en Estados Unidos es muy, muy valorado. Yo creo que Billy Joe, como en varios de los videos que ha hecho, o sea, él quería compartir ese sentimiento que él tenía por motocicletas, por la historia, y que la gente viera eso precisamente, de que la gente pudiese enamorarse de la historia de las dos ruedas. Y con ese museo lo logró. ¿Será que eso es como el sacarse una espinita? ¿Será que él quería sacarse una espinita con algo? Quién sabe, eso sí no lo sé. Pero yo creo que, bueno, una de las cosas del museo es que todas las motocicletas que están allí son motocicletas que funcionan y son para calle. O sea, todas las motocicletas. Entonces, pues, muchas veces los museos caen en el tema de que listo, está la motocicleta allá exhibida,
pero no sale a rodar nunca, no prende, tiene algún defecto. Todas las motocicletas están al día para poder transitar. O sea, es una persona que se preocupa por lo que hay en su museo y que se vea en la vida real, ¿sí me entiendes? Porque es una moto de exhibición, pues, bella, pero que uno pueda escucharla, que uno pueda verla, eso es otro nivel. Y ya para terminar, muchas gracias por escucharnos y bueno, esperen la siguiente emisión de este podcast que aspiramos a que sea cada vez de mayor nivel y que les interese a ustedes. Comenten, compartan, ayúdenos a crecer como comunidad. No está de más invitarlos a que nos sigan, se suscriban en el canal de YouTube y nos cuenten cada una de sus experiencias, que nos inviten a sus eventos, que nos permitan crear una gran familia en torno al mundo motor. Se reunieron bajo una premisa, encontraron un ideal y hoy están aquí, queriendo marcar diferencia sobre la carretera. Eric y Alex son Ace Cafe Bogotá.